Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Desarrollo Útil. Mi nombre es José y vengo a hablaros del famoso Spritz Operator, el punto de JavaScript. Este operador, junto con los arrays y los objetos, nos va a permitir hacer ciertas operaciones. En los arrays tenemos push, tenemos concat y tenemos que invocar cada método para cada operación. Pues con este operador Spritz podemos unir varias de esas operaciones para simplificarlas y hacerlas más legibles. Vamos a verlo con una serie de ejemplos que así quedará mucho más claro. Vamos al lío. Lo primero que tenemos que ver acerca del operador Spritz es su definición. ¿Qué nos permite hacer el Spritz Operator? Nos permite expandir o distribuir los elementos de un array u objeto en las partes del código donde se admitan esos elementos. Esto puede sonar un poco confuso. Vamos a verlo con ejemplos. Nosotros tenemos un array lista1 que tiene 3 elementos, 1, 2 y 3. ¿Dónde podemos distribuir los elementos 1, 2, 3 en nuestro código? Pues lo tenemos delante, en la propia definición de un array. Si nosotros quisiéramos copiar este array, podríamos decir lista1 copia es igual a otro array. Y yo podría distribuir los elementos de lista1, ya que lo que yo espero en lista1 copia es elementos separados por comas. Entonces el Spritz, como me expande, me distribuye esos elementos separados por comas, yo podría ponerlo aquí, lista1. Y es lo mismo que si lo estuviera poniendo separado por comas, lo estoy distribuyendo, expandiendo. Si yo hago aquí un console.log de lista1 copia, como podéis ver en el console.log, en la consola me aparece exactamente el mismo array que arriba, porque he distribuido los elementos 1, 2 y 3. ¿Qué usos en arrays podemos darle a esto? Copiar un array, como podemos ver, unir dos arrays. Si yo pongo esto aquí y digo, vale, yo quiero hacer un array resultante, ¿no? Esto sea un array resultante, aquí pongo resultante. Y digo, vale, el array resultante se conforma por una distribución o una expansión de lista1 con el Spritz Operator, lista1, 1, 2, 3. Y luego puedo poner una coma y aquí podría poner lista2. Hago dos expansiones para conformar un único array. Yo guardo aquí, el array resultante es la unión de lista1 y lista2. Es un array en el que he expandido todos los elementos, tanto de la lista1 como de la lista2. También nos permite, como digo, hacer un merge, ¿no?, de esos dos arrays. También nos permitiría añadir nuevos elementos, como un push, ¿no? Yo después de lista1 y lista2 podría decir, pues quiero añadir también el 7, el 8, el 9, manualmente. Y me quedaría un array de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con esto podemos ver un poco qué manejo podemos hacer de los arrays. Copiar, añadir elementos, unir dos arrays, etc. ¿Qué más partes del código o expresiones de código en JavaScript nos permiten o nos admiten, mejor dicho, un conjunto de elementos separados por comas, aparte de la propia definición del array? Pues una función. Una función, vamos a hacer una función suma. Cuando nosotros definimos una función, lo que definimos entre los paréntesis es un conjunto de parámetros, parámetro 1, parámetro 2, que si os fijáis tiene la misma sintaxis que la de la definición de un array. Es decir, podríamos utilizar un Spritz Operator para llamar a una función. Si nosotros tenemos una función suma que admite 3 parámetros, mejor dicho, vamos a llamarlos número 1, 2 y 3, que esto lo que haga es const resultado igual a número 1 más número 2 más número 3, y que nos haga un console.log de resultado, que nos haga la suma. ¿Vale? Nosotros podemos invocar la función suma y sabemos que le tenemos que pasar 3 parámetros separados por comas. Es decir, le podríamos pasar lista1 en la posición 0, lista1 en la posición 1 y lista1 en la posición 2, ¿no? Para pasarle cada uno de los 3 elementos que tiene nuestra lista 1. Borro esto y quede más sencillo. Si nosotros guardamos, esto nos da 6. Pero como digo, esto es un conjunto de elementos separados por comas. Lo que también podemos hacer es utilizar ese Spritz Operator para distribuir esos elementos. El resultado no varía, porque estoy haciendo lo mismo. Estoy poniéndole 1, 2, 3 o todos los elementos que tenga la lista. Esto nos permite simplificar mucho las llamadas, porque no tenemos que poner nosotros manualmente cada uno de los elementos. Decimos, distribuimos el array en la llamada. Pasamos todos los parámetros como los elementos que tenemos en el array. Fácil y sencillo. Ya que estamos hablando de funciones, quiero hablar de una variación de este Spritz Operator, que es el REST Operator. Este REST Operator no es más que la función inversa. En vez de recibir un array, objeto, y distribuirlo y expandirlo, recibe un conjunto de elementos separados por comas y los aúna en un array, en este caso. Vale,
Nosotros aquí tenemos punto, 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 lista 1. Estamos cogiendo y haciendo un split de lista 1, de un array. Pues nosotros en una función, cuando declaramos una función y sus parámetros, lo que aquí definimos son los parámetros que nosotros que vamos a utilizar, ¿no?, dentro de la función. Yo aquí podría poner punto, 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 lista 2. La función va a hacer lo mismo, porque solo tiene en cuenta los 3 primeros parámetros. Yo tengo que definir uno a uno, separado por coma, cada parámetro. Si a mí, sin embargo, no me interesa saber el número de parámetros que recibo, sino que me interesa obtener un listado agrupado, esos parámetros, hacer la operación inversa, yo tengo distribuido unos elementos y los quiero aunar de nuevo. Puedo utilizar ese rest operator dentro de mi conjunto de parámetros de suma. En vez de definir parámetro a parámetro, lo que defino es un rest operator que se escribe exactamente igual, punto, 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 y el nombre que le voy a dar a esa agrupación. Y digo números. Entonces yo con esto lo que estoy haciendo es agrupar todos los parámetros que me mandes en la llamada, 1, 2, 3, 20, 150, los que sean, y meterlos en un array. Y yo aquí ya tengo, o sea, este números es un array. Yo puedo hacer lo que quiera con ese números. Podría hacer por ejemplo, si yo quiero hacer una suma de n elementos, los que sean, podría hacer un números.reduce, ¿vale? Para ir sumando, ¿de acuerdo? Y decirle, vale, el primer valor es prep_value de la función, luego el siguiente valor, next_value, y lo que voy a hacer es sumar a más b. Y a más b no, sería, perdón, prep_value más next_value, ¿de acuerdo? Vale, y yo, si os fijáis, aquí tengo 21. Le he pasado 2 arrays, le puedo pasar 2 como le puedo pasar 20. Yo aquí podría ir poniendo números, los que quisiera, me da igual, guardo y me hace la suma. Porque lo que está haciendo aquí dentro es coger y este números, ¿vale?, es igual a un array que contiene todos estos elementos aunados. Fácil, ¿verdad? Es verdad que aquí hay una reticencia, que dices, coño, en vez de hacer esto, pasarle directamente un array en la llamada, pero hay veces que eso no es posible, porque yo los elementos los tengo separados. Entonces lo que puedo hacer es formar el array directamente en la función. Digo, oye, la función recibe un número n de parámetros, me da igual los que sean, ¿vale? Y directamente ya los aúna en un array, los agrupa en un array. Y ya puedo operar con ese array. Y ya por último vamos a hablar de los objetos, de qué operaciones podemos realizar con los objetos. Imaginad que tenemos este objeto, ¿vale? Personaje, nombre, apellido, otro subobjeto de alergias y luego otro objeto dirección. Nosotros podemos utilizar el split ya que un objeto no deja de ser un conjunto de propiedades separadas por comas. No es como en un array puedo tener números, strings, lo que sea. Aquí tengo propiedades que son clave-valor, por lo cual van a funcionar un poco diferente. No voy a poder hacer lo mismo que hacía con los arrays, ¿no?, de llamar a una función. Pero sí puedo unir objetos, copiar objetos, etc. Yo, por ejemplo, podría decir const persona, ¿vale?, para unir a un personaje con una dirección y decir esto va a ser un objeto que necesita tener las propiedades de personaje unidas a las de dirección. Entonces yo aquí podría hacer un split de personaje junto con un split en una coma de dirección. Y lo que obtendría es un objeto resultante que es la unión de personaje con nombre, apellido y alergias y la unión de dirección, un único objeto. Distribuyo todas las propiedades del objeto en un resultante. Estoy haciendo una unión. Igual que hubo una unión, podría hacer una copia, ¿no? Es decir, personaje copia. ¿De acuerdo? Ahí. ¿Vale? Y haría una copia. O podría incluso luego añadir después de la coma más elementos, ¿vale? En plan, edad 35. 45, da igual. Imaginaos que ahora voy a hacer aquí una unión más añadir un elemento, ¿vale? Voy a mezclar un poco todo, es decir, quiero que el personaje resultante o la persona resultante sea el personaje que es nombre, apellido, alergias, junto a la dirección y además añadirle la edad. Y ahora yo quiero imprimir esto a ver qué me da. Pues me da esto. Aquí, si os fijáis, estoy haciendo un cúmulo de cosas. Estoy uniendo objetos, estoy copiando en cierto sentido este objeto en este resultado y añadiendo elementos. Cuando copiamos con un split hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque es una copia débil. Es como cuando explicamos las copias con el object, con el vídeo de object, que dejaré también una card por aquí arriba por si no lo habéis visto, métodos de object, ya que no es una copia profunda, es decir, no nos copia cada uno de los elementos. Si luego los modificamos, se modificarán en el original en función de dónde estén. ¿A qué voy con esto? Yo al copiar solo copio realmente los valores del primer nivel de propiedades, de nombre, de apellido, de calle, de localidad y de país. Cuando me encuentro con otro objeto, si yo cambio el valor de alergias entero, no tengo problema, pero si yo cambio el valor de trigo,
que ya va un nivel por debajo, es una propiedad del objeto alergias que a su vez es una propiedad del objeto personaje, hay dos niveles, tengo un problema porque eso va por referencia y no por valor. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Llevo un console log de persona y de personaje, aquí arriba. Yo tengo aquí nombre, apellido y alergias. Tengo alergia al trigo true, alergia a la lactosa false. Si yo cambio el nombre y digo, da igual en persona que en personaje, imaginaos que lo cambio en personaje. Personaje.nombre es igual a José. Voy a poner bien, ahí. ¿Veis? Me cambia, como lo he cambiado en personaje me cambia, pero en persona no, porque he hecho una copia de los elementos. Sin embargo, en el objeto alergias, como es un nivel más abajo, si yo hago un cambio de personaje.alergias, otro nivel más, yo que sé, lactosa, y lo pongo a true, al ponerlo a true me ha cambiado en el personaje, en el objeto original, pero me ha cambiado también en la persona, porque es una referencia, como digo. Entonces, esta copia, tened cuidado, si tenéis objetos sencillos que no estén anidados, no es problema, se hace una copia, se unen objetos sin problema. Pero si no, tened cuidado, ya que solo nos permite copiar hasta el primer nivel de profundidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya quedado mucho más claro el uso que le podemos dar al Spritz Operator. Si tenéis alguna duda, podéis dejarla aquí abajo en los comentarios o en Discord. También os dejaré un enlace para que podáis uniros en la descripción del vídeo. Recordaos que estamos en Twitch semanalmente un par de días, para si nos queréis plantear esas dudas en directo, poder resolverosla de una manera más cercana. No os olvidéis de pasaros, ya que hacemos también proyectos en directo y demás. Si queréis apoyar este vídeo, dejad vuestro pedazo de like aquí y suscribiros si aún no lo estáis para no perderos futuras píldoras ni vídeos de JavaScript. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos, chicos!